Y aquí está Miosotis Rivas Peña, la directora de la Oficina Nacional de Estadística, que como decíamos, cuando augurábamos que iba a respondernos, que lo peor es ser de la casa, porque entonces uno sabe que no le va a ir mal, y entonces nos ponen en otro lugar, en quinto lugar. Pero ayer casualmente Miosotis Rivas Peña nos informaba de los últimos detalles ya de la planilla del censo. El censo ha creado grandes expectativas, Miosotis, tan grandes que también tiene sus opositores, pero sé que ustedes van siguiendo una agenda y que todo apunta al éxito de este tan esperado censo. Atención con los detalles y bienvenida Miosotis Rivas Peña. Muchísimas gracias, Carmen. Encantada de estar aquí en el matutino. Esta es mi casa, ¿verdad? También, entonces yo me considero parte del equipo, aunque no esté presente, pero virtualmente siempre desde donde esté, pues les escucho, colaboro y muy encantada de como dices, de hablar un poquito de este proyecto que desata pasiones, ¿verdad? Yo nunca me imaginaba que eso iba a ser así, o sea que sumamente interesante, ¿verdad? Todo lo que uno puede ver alrededor de algo que tú dices, bueno, pero ¿y cómo va a ser cuando lo que estamos tratando es, ¿verdad?, de que se pueda contar con datos, diseñar políticas públicas, tomar decisiones privadas, tomar decisiones a nivel de promoción de derechos. Y tú dices, wow, ¿cómo pasa eso? Pero bueno, sí, pasa. Aquí estamos. Pero para contarles un poco, entonces, y que vayamos conversando sobre todo la boleta censal, ¿verdad? Que ya siguiendo las recomendaciones que se hacen en este tipo de instrumento, pues se puso ya a disposición del público el pasado lunes 10 de octubre, a un mes del censo, con el propósito sobre todo de que la población conozca, ¿verdad? Un tema de hacer transparente lo que se pregunta y que cuando tú vayas, bueno, la gente empadronadora, cuando tú recibas, ¿verdad?, las personas en tu hogar, pues puedas ya estar con conocimiento de qué se te va a preguntar. Mira, has dicho que esta vez, cuando te hemos preguntado, bueno, cómo acceder a esos sitios de difícil acceso, montañas, valles, rincones, y realmente has explicado que gracias a la tecnología y a un levantamiento diferente, aquella época que te tocaban la puerta y te preguntaban cuánta nevera tú tienes, cuántos televisores, quién te manda. ¿Cómo está diseñado este censo, Miosotis, que va a permitir que la persona que vive a la vera del río sea censada, aunque no le pregunte su situación? Sí, bueno, a ver, siempre hay que empadronar a la persona, o sea, la persona tiene que darte la información. El hecho de que sea tecnológico lo que va a ayudar es a una mejor recolección de los datos y sobre todo, o sea, permitiendo una georreferenciación que nos permita darnos cuenta en menor tiempo si algunas viviendas se visitaron o no. ¿Por qué? Porque nosotros primero hicimos un levantamiento cartográfico, ¿verdad?, en todo el territorio nacional, que nos permitió poner en una base de datos ya también digitalizada toda la cantidad de viviendas, de edificaciones que existen en la República Dominicana. Entonces, ahora, por ejemplo, si una persona no llega a tu hogar, si pasó por ahí o llenó la información de un hogar en un sitio que no había un hogar, entonces esto ya está georreferenciado y uno se va a poder dar cuenta rápidamente de si la persona que está empadronando ciertamente llenó, como decían anteriormente, la boleta debajo de una mata de mango o pasó por la vivienda que está señalada en la base de datos y hizo ese cuestionario. Entonces, eso es como muy importante porque nos va a ayudar a tener un control desde el terreno. Anteriormente, cuando el tema es en papel, tú no te vas a dar cuenta hasta que la boleta haya sido, por ejemplo, recogida y que luego tú vayas cotejando tiempo después y ya no hay un vuelta atrás, ¿no? El censo es del 10 al 23 de noviembre y en ese periodo, por eso es que es tan una operación tan compleja,
porque tú el 10 al 23 tienes que llegar a todos los hogares y muchas veces se compara con un despliegue como el que se hace con las elecciones, pero recordemos que las elecciones la gente va a un colegio electoral, es diferente y va a personas de 18 años y más. Aquí vamos a buscar información de todas las personas que residen habitualmente en el hogar, independientemente de su condición migratoria, que eso es otro tema, ¿verdad? Con las elecciones. A las elecciones va aquellas personas que están habilitadas para votar. Entonces, es un operativo bastante grande y que una de las cosas que estamos haciendo es coordinando con las alcaldías y a través de las alcaldías con las juntas de vecinos para que las juntas de vecinos nos ayuden, ¿verdad? Y otros tipos de organizaciones. Yo me he reunido también y el equipo se está reuniendo con organizaciones de sociedad civil que tienen presencia en el territorio, con las iglesias, con esos actores, ¿verdad? Para poder entonces llegar ahí donde no se puede, ese rincón y tal vez que tú decías cerca del río o también como nos pasó toda la zona del sur, Bauruco, Barahona, ¿verdad? Pedernales, donde hay sitios montañosos, ahí tienes también que llegar, ¿verdad? Y ahí con la comunidad es que se logra hacer esa sinergia y poder entonces llegar a contar a todas las personas que residen habitualmente. Precisamente, directora, y fíjese qué paradoja, cuando tenemos más información hay más dudas, porque aquí se ha dicho que para qué hacer un censo si con la georreferenciación podemos saber dónde estamos, cuántos somos y qué tenemos. Y en segundo lugar, si es posible de verdad censar a toda la población dominicana y cómo en tan pocos días se va a realizar aquello. Dice, hay una pregunta que dice, aunque ella lo dijo, que por favor me explique cómo llegar a todos los hogares, que si se va a poder censar a todas las personas. Y luego, después de esa explicación, nosotros naturalmente tenemos que hablar de el temor que alguien ha sembrado en el imaginario colectivo en relación a la población extranjera y a la manipulación, entre comillas, que ustedes van a hacer de esos datos. Adelante. Yeah. Sí, bueno, mira, varias cosas, ¿verdad? Son como tres. La primero es que la boleta censal es el instrumento de recolección de datos que se utiliza para conocer, ¿verdad?, la realidad, ¿verdad? Ahí tenemos que, lo que estamos buscando, sobre todo ahí, es como ese estudio sociodemográfico, cultural, ¿verdad?, que se hace de los datos que nos ayudan a planificar, ¿no? Y que nos ayudan a planificar el Estado. O sea, no solamente es contarnos, ¿verdad?, es saber sobre la situación del país en materia económica, social, cultural, demográfica, y que así entonces eso ayude a que se tengan mejores datos y se pueda planificar mejor, haciendo un Estado mucho más productivo y mucho más eficiente. Yo me acuerdo que en un momento tú me consultaste en una llamada cuando al principio entré al gobierno, que en el 2020 que pusimos a circular una encuesta de hogares sobre los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes, y tú me preguntabas, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué los mismos datos? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que por más años que se invierte, los datos no cambian, no varía la situación. Pues tiene mucho que ver con, yo te decía en ese momento, que planificamos sin datos. O sea, los datos están, pero ¿cómo hacemos esa sinergia? Y es lo que, una de las cosas que nosotros logramos como Oficina Nacional de Estadística, ¿verdad?, fue que en el plan plurianual de planificación nacional se metiera una política específica de gestión de los datos, porque luego, o sea, tú planificas, todo el mundo planifica su cosa, ¿verdad? Todo el mundo tiene claro muy bien todo lo que quiere hacer, pero entonces para los datos, pues no se parte de los datos para trabajar y luego no se vuelve a los datos para monitorear el cambio de la situación, que es lo que te debe apoyar. Y nosotros estamos apostando a que dentro del marco de la política de planificación pública, ¿verdad?, que es el plan plurianual, el instrumento que operativiza toda la política pública, entonces el censo es un producto priorizado y por tanto que el censo permita lo que la política de gestión de datos busca, que es tomar decisiones basadas en la evidencia. Entonces, como bien decías, o la persona el oyente, de que
cómo va a ser que hoy en día, ¿verdad?, que hay donde hay tantas cosas, porque tenemos que seguir haciendo censos. Realmente aquí todavía también tenemos que seguir haciendo censos de la magnitud que se hace, porque nuestros registros administrativos no son buenos para hacer estadísticas. Las estadísticas, una cosa son los datos, ¿verdad?, o los microdatos que recogemos a través de censos, encuestas o registros administrativos. ¿Verdad? Eso tú lo agarras y eso pasa luego entonces a hacer la estadística oficial, ¿verdad?, que es lo que hace ONE, estadística oficial. Entonces, si no tienes buenos registros administrativos, existe la necesidad de levantar con encuesta o con censos un montón de información que no te permite luego un cálculo de indicadores como mortalidad materna, mortalidad infantil, o sea, hacer planificación de escuelas, hospitales, clubes deportivos y otras cosas ahí en sentido general. Y luego, que me preguntabas también, dos cositas más me decías que ya las olvidé. Sí, no, y hay algo que si será posible conversar con toda la población. Sí, toda la población. Sí, mira, y algo que siempre ocurre, Miosotis, si tú tienes mucha experiencia en todos estos asuntos, aquello de, como pasa con las encuestas, que uno dice, a mí jamás me han preguntado. Sí, entonces, pensar. Ahora me están preguntando personas incluso de un sector que conozco, dicen, yo no dejo entrar a nadie, ¿cómo es posible que entren a los penthouse? Eso es una utopía, a nadie dejan entrar ahora mismo a las casas, van a invertir para perder. ¿Qué dices? Yo creo que siempre uno tiene que invertir siempre, ¿verdad? Porque es ciertamente uno de los desafíos que existen, no solamente aquí en República Dominicana, también lo existe en otros países, es el crecimiento vertical que hemos tenido y que hemos experimentado en nuestras ciudades, o también de la no permisión de entrada. Nosotros estamos haciendo dos cosas. Uno, primero, es que normalmente no se llega a censar a toda la población. Alrededor de el dato de uso y costumbre es que los censos tengan una cobertura de un 95%, ¿verdad? Ese es el dato. Con una omisión quiere decir eso de un 5%. Entonces quiere decir que la omisión del 5% es una omisión controlada, porque sabemos que hay gente que no está en esos lugares fuera del país en el momento del censo, o sea, y tal, inclusive nuestro censo va a ser de 14 días, que como es un censo de derecho, permite un tiempo más en terreno. Luego, aquí en la República Dominicana, la omisión ha andado por un 7%, ¿verdad? Entonces, hay estrategias. Nosotros, como les digo, estamos trabajando con las alcaldías. Teníamos esta semana una reunión con lo que son los administradores de condominio. O sea, queremos crear una confianza también y entrar por los canales correspondientes a este tipo de torres y tal, ¿verdad?, de edificaciones, que si lo permiten, entonces, o sea, si se puede por esa vía, nosotros estamos intentando todas las vías posibles para coordinar que sea posible levantar estos tipos de edificaciones que hoy tenemos. Entonces, ahí vamos caminando hacia esa dirección. Miosotis, igual que pasa con el asunto de la población que se mueve para las elecciones y el empadronamiento, el registro en determinado lugar, que eso incide muchísimo en resultados. O sea, si yo soy de Puerto Plata, pero vivo aquí y estoy registrada allá, pero entonces no voto, todo eso. Aquí hay varias reflexiones. Dice, hay una población flotante, una población que trabaja, por ejemplo, en los sitios turísticos. ¿Cómo se va a censar esa población? ¿Cómo ustedes van a entrar a los resorts? Bueno, eso no existía antes. Dice un oyente muy apreciada, tenemos que saber cuántos somos y qué tenemos, pero es muy difícil saberlo realmente si no utilizamos herramientas que permitan detectar eso que estamos diciendo. Otro dato importante es que si tienes memoria de algún censo en Europa o en Estados Unidos, que ya eso es una antigualla que solo se usa en los países del tercer mundo. Bueno, a ver, son una cosa. Mira, yo creo que al final nosotros tenemos una boleta que estamos, ¿verdad?, utilizando
que es una boleta que es lo recomendable, ¿verdad? Que es tiene 67 preguntas. Sobre todo en los Estados Unidos todavía se hacen censos, pero se hacen más con el apoyo de los registros administrativos, que es lo que nosotros necesitamos fortalecer aquí, ¿verdad? Ir caminando hacia fortalecer el registro administrativo, porque ya lo que hace Estados Unidos, ¿verdad?, es enviarte por correo las preguntas del censo. De hecho, existe el Buró de Censos de los Estados Unidos, existe en España también el Instituto Nacional de Estadísticas en España, ¿verdad?, te envía también. O sea, pero ellos que han fortalecido los registros a nivel de las comunas, de las localidades. O sea, en países como Suiza, tú llegaste y ya saben, tú te mudaste para un sitio de otro y ya te tienen el pedigrí completo. ¿Por qué? Porque han desarrollado todo también ese tema de estadísticas locales, ¿verdad?, en el marco de los gobiernos locales. Y nosotros no tenemos eso y por tanto no lo podemos hacer. Con el tema de los resorts, no, Carmen, el censo nuestro es un censo de derecho. ¿Qué significa eso? Que el censo va a levantar la información de toda la persona que reside habitualmente en un hogar, ¿verdad? Y que reside habitualmente en el territorio dominicano. ¿Qué quiere decir que reside habitualmente? Que tiene viviendo en ese hogar, o sea, seis meses o más, ¿verdad? O que aún teniendo tal vez un poco menos, planea quedarse más de 6 meses. Entonces, es la persona a la que se le va a levantar la información de lo que dice ahí. La boleta está a la disposición. Yo leí que escuché que tú decías, alguien que decía que cómo vamos a saber las cosas que tenemos si no se preguntan bien. No sé si esta persona ya vio la boleta, si la recogió, si la está revisando. Pero sí, o sea, porque también luego aquí la idea es cómo hacemos cruce. Una de las novedades que tiene la encuesta también, la boleta, es preguntar sobre la cédula. Si la gente la quiere dar, la cédula, es posible luego, ¿verdad? Si la facilita, es posible luego el cruce con otro registro administrativo, porque uno vive dando datos a un montón de cosas también. O sea, educación tiene datos, salud tiene datos, la Junta Central tiene datos, registro civil, por ejemplo, tener la cédula aquí en la boleta censal para mejorar todo el tema de registro civil es sumamente importante, ¿verdad? Y ahí ya nos vamos a ir mejorando en las estadísticas vitales de una forma mucho más oportuna, y hacer el censo, que el censo se mantenga vivo. Ojalá si ya se conecta y se logra esta conexión. Muchos de los países de América Latina estamos migrando a ese proceso. Nosotros hemos visto la experiencia sobre todo de Chile y de Uruguay, de cómo ha sido el proceso de integración de la cédula de identidad y cómo eso ha logrado mejorar, sobre todo la temática de estadísticas vitales, ¿no? Para que, ¿verdad?, que todo esto de matrimonios, divorcio, nacimiento y defunción, que son los 4 hechos vitales más importantes según la demografía. Miosotis, ¿qué tiempo calculan ustedes y los empadronadores y empadronadoras que se deberá emplear para completar las preguntas? Sí, mira, nosotros tenemos un 35 minutos en promedio, puede inclusive ser menos, entre lo que la gente llega, se introduce. Es importante que si tú no quieres dejar a la gente entrar, no tiene pues entrar. Nosotros también tenemos una estrategia, hemos definido para lugares, ¿verdad? Así que es la del autoempadronamiento, ¿verdad? Y que lo bueno sería que una persona llegue y te pregunte todo, ¿verdad? Porque como hay conceptos que tal vez hay que repetir, que no se entiendan, si no es así, si se pasa unas 3 veces por el hogar, no se consiguió a la persona, no te dejó entrar, pues una de las cosas que va a estar también a la disposición es un autoempadronamiento, ¿verdad? Que la gente se le deje una boleta con una carta y que luego se vaya a recoger. Eso es también una posibilidad. Queremos que nadie se quede sin entregarnos la información, y sobre todo porque queremos, como les decía, que tengamos mejores políticas para transformar este país. O sea, no es un tema, por lo menos, era algo que tú me preguntaste ahorita de lo del análisis. A ver,
la ONE lo que le corresponde es levantar los datos. El análisis nos va a tocar a todos, ¿verdad? ¿En qué sentido? Bueno, que el Ministerio de Salud va a tener datos necesarios para analizar los datos, para trabajar. Nosotros, ¿verdad? Aquí hay un acompañamiento que la ONE necesita y estamos haciendo eso. ¿Cómo ponemos a la disposición de la gente mejor todos los datos? Y que cualquier gente que quiera investigar, la academia, que por ejemplo, tú en ese momento, educación, obras públicas, las alcaldías, pues también puedan tener a la disposición la información, ¿verdad? La empresa privada y manipular los datos, digo, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Trabajar con los datos y entonces hacer sus propios análisis, que eso también, o sea, es posible. La ONE no es la que tiene que analizar los datos, no es. El Ministerio de Economía tiene aquí un rol muy grande también que jugar, Economía, Planificación y Desarrollo, ¿verdad? En ese análisis para acompañar a otros ministerios en la formulación de las políticas públicas que logren entonces cambiar lo que los datos están arrojando en materia de los análisis, ¿no? Me imagino, directora, que con todo el entrenamiento y seguro se utilizan personas de los municipios para que no sean esto que llame la atención de dónde viene esto. Así es. Que ya tienen el entrenamiento adecuado. Siempre surge en la pregunta, lo recuerdo con la automatización del voto y demás, que dicen, pero ¿cómo una persona en Jimaní va a entender la boleta censal? Bueno, como entiende su móvil y llama al pariente que tiene en New Jersey y hace cualquier operación. Pero ha habido una especie de entrenamiento a través de organizaciones de la sociedad civil, de alcaldías, de las oficinas de los senadores, de los diputados, etcétera, etcétera, en distritos municipales y en municipios. Mira, nosotros, esa es una de las estrategias, ¿verdad?, del tema de reclutamiento. Se recluta a la persona en el lugar donde vive, ¿verdad? O sea, dependiendo de la localidad, de la necesidad de personal que exista. Y, por ejemplo, nosotros tenemos para ese total, ¿verdad? La cartografía nos da, el levantamiento cartográfico que se hizo antes nos da la estructura en terreno, o sea, cómo es que yo tengo que organizar, cuántos empadronadores, cuántos supervisores, cuánta, ¿verdad?, encargados de polígono. Entonces, luego ese personal va entrando por cascada. Nosotros ya tenemos a bordo gente que ha ido trabajando y relacionándose, ¿verdad?, y conociendo el territorio, los encargados regionales que entraron en el mes de abril, los encargados provinciales que entraron a partir de junio, los encargados municipales que entraron en septiembre y ahora están entrando los encargados de polígono. Las personas que van a trabajar en el censo ya en el empadronamiento, que es alrededor de unas 35,000, esas entran específicamente a capacitarse el próximo 26 de octubre, ¿verdad? Y es un proceso de capacitación de 7 días para la persona que va a empadronar y de 9 días para las personas que se va a capacitar, que va a ser de supervisora, se les da 2 días extra más. Entonces, porque de esas personas que van, nosotros vamos a estar llevando casi 50,000 personas a aulas, porque tú tienes que capacitar de más. De esas 50,000, ¿verdad?, se escogen empadronadores y supervisores. Toda esta gente también tiene un acompañamiento, ¿verdad?, de una estructura que estamos que ha sido capacitado por la Escuela Nacional de Estadística. Hemos tenido también un sinnúmero de facilitadores que entraron y que esos facilitaron a los encargados de polígono. Los encargados de polígono son los que facilitan el proceso de aprendizaje de los empadronadores y supervisores, y todo esto con la supervisión también de los equipos, de los facilitadores. Nosotros tenemos alrededor de 62 facilitadores nacionales. En la propia Oficina Nacional de Estadística hemos estado trabajando con personal interno que también se ha capacitado para ir a ser facilitador. A mí, por ejemplo, me va a tocar entrevistar al presidente de la República, ¿verdad? Yo voy a recibir mi capacitación para poder hacer esa entrevista. No voy a ir y que ahí con una, digo, yo tampoco no me voy a atrever, ¿verdad? Porque si yo no estoy capacitada, yo no me voy a atrever a hacer eso, ¿no? Entonces, pero yo voy a recibir mi capacitación no de la misma forma, ¿verdad?, de 7 días, pero sí un tema. Y una persona remota que no si la gente, a ver, nosotros hemos hecho pruebas ya en Maimón, de Monseñor Noel, también la hicimos en Nizao. O sea, y realmente, que se apunta a trabajar? Mucha gente joven, porque tienen facilidad con los dispositivos móviles. O sea, la tecnología realmente facilita mucho el llenado, y nosotros hemos hecho también un tipo de capacitación que se ha pensado desde la escuela
desarrollando una serie de metodologías, ¿verdad?, que permitan el desarrollo de las competencias necesarias, porque estamos desarrollando competencias en el personal que está y reclutando a través de nuestro aplicativo que hemos hecho, aquellos perfiles que vemos que pues entonces tienen los requisitos. En el caso de empadronadores y supervisores, el requisito es que de 18 años o más, que el uso de las tecnologías y el tema también de, ¿verdad?, de no antecedentes penales. O sea, entonces la gente se va a capacitar y va a utilizar los dispositivos móviles y tiene que agarrar un examen. Entonces uno se va a dar cuenta que quién puede o no, pero recordemos también que en sitios más recónditos la carga de gente es menos. Entonces ahí no es que necesites 50,000, ¿no? Entonces, ¿cómo está ordenado en el territorio? Obviamente Santiago, San Cristóbal, Santo Domingo, son las tres provincias que tienen mayor demanda de carga operativa, ¿verdad?, que nos dio mayor carga operativa y donde hay que concentrar un despliegue, inclusive lo estamos haciendo así, de que hemos tenido que incorporar más encargados de polígono, más encargados municipales, porque no te cabe con un solo encargado municipal, por ejemplo, en un municipio como Santiago de los Caballeros, porque tiene mucha concentración de viviendas, ¿no?, en base al levantamiento cartográfico que nosotros hemos hecho. Bueno, Miosotis, no le voy a decir que descanse y que no hable. Yo pienso que cada vez que se presenta en un medio, y más aquí, como usted dijo, en su casa, las preguntas se multiplican y eso demuestra que tenemos que seguir informando de la importancia de que la tecnología no le tenemos que tener miedo, sino que, como usted lo dijo en una entrevista, creo que para Diario Libre, que la tecnología ahorrará casi 6 meses de trabajo, como usted lo dijo, y que ya en el primer trimestre del año próximo tendremos el resultado. Como siempre, su espacio aquí la espera. Muchísimas gracias y vamos a continuar informando sobre algo tan importante para la República. Carmen, yo solo quiero decir al final, hay un curso que está disponible para toda la ciudadanía en nuestra Escuela Nacional de Estadística que se llama Yo Sé de Censo. Ahí la gente puede encontrar información en general. Tiene 4 módulos, que uno es sobre introducción a la estadística, otro es introducción a los censos y otros 2 que tienen que ver con la ética y el compromiso, ¿verdad?, que tiene todo este proceso, que lo pueden estar disponible virtualmente para que la gente conozca y vaya haciéndose eco de este proceso. Y repetir, del 10 al 23, la boleta de noviembre, la boleta está disponible. Vayan revisándola, vayan curioseándola y haciéndose eco de este proceso. Muchísimas gracias por el espacio. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.